Gracias, señora Presidente. Voy a intentar comprimir algo de mi informe. Quiero hacer hincapié en tres puntos. Primero, los vicios que, a mi entender, tiene este proyecto con media sanción de diputados. En segundo lugar, qué propone este proyecto y, finalmente, a quién beneficia. En cuanto a los vicios, como bien lo dijo el senador Bullrich, además de ser ilegal e ilegítima esta norma en caso de convertirse en ley, es una norma que emanaría... Perdón, les pido por favor si van a hablar que hablen muy despacio o que lo hablen afuera, porque si no, no se puede prestar atención. Gracias, Presidenta. La competencia de este Congreso de la Nación para legislar en la materia que se trata. A esto me voy a referir en primer lugar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha marcado de forma pacífica, a través de casi 100 años de jurisprudencia, cuáles son las facultades de cada uno de los departamentos del Gobierno federal en esta cuestión. Al Congreso le corresponde el marco regulatorio. Al Poder Ejecutivo Nacional definir la política energética y tarifaria y al Poder Judicial controlar los procedimientos previstos dentro del marco regulatorio y dentro de las políticas definidas por el Ejecutivo. Esto se ha reiterado a lo largo de los años, lo ha dicho en 1939, en 1999, en el año 2003 y finalmente en el año 2016, cuando en el fallo dictado en el caso Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad y otros contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, amparo colectivo, la Corte dice expresamente que le atañe al Poder Ejecutivo la implementación de la política energética que abarca la fijación de las tarifas del servicio público. La Corte entonces dispuso que se debían realizar las audiencias públicas, las cuales se llevaron adelante, fueron en total 10 audiencias públicas en donde se garantizó la participación ciudadana, el acceso a la información pública y se definieron los cuadros tarifarios correspondientes. Con lo cual, queda claro, conforme a esta pacífica jurisprudencia, que este Congreso no tiene competencia para fijar tarifas. Con esta norma, en caso de aprobarse, vamos a exponer al Estado a innumerables demandas por la vía judicial. Pero además, señora Presidenta, hay una razón que es, si se quiere, sentido común, ¿no? Porque no solo que no somos competentes desde el Congreso para fijar tarifas, sino que además, detrás de un esquema tarifario, hay un montón de variables que nosotros no tenemos en el Congreso de la Nación. Por ejemplo, entes reguladores, por ejemplo, plan de inversión, por ejemplo, planes de expansión de redes y muchas cosas más que claramente este Congreso no tiene la capacidad técnica que permita cubrir estos aspectos y que nos dé una pauta para poder decir cuánto cuesta algo que tiene que ser producido. A esto se agrega, señora Presidenta, que los servicios públicos, y especialmente, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, son de carácter federal. Cada provincia tiene su propio marco regulatorio. Cada provincia tiene su ente de contralor. Cada provincia tiene su cuadro tarifario propio. Y esto no cambia con esta ley. Esto no se modifica con esta ley. El segundo punto al que me quiero referir es qué propone, pero de verdad, qué propone este proyecto con media sanción. Yo tengo para mí que propone volver al pasado. Propone retrotraernos a ese esquema anterior bajo la ilusión y la mentira de una tarifa barata, entre comillas. Barata no, congelada, señora Presidenta. ¿Y qué generó esa tarifa congelada? Desinversión y déficit energético.
bajo la mentira de que el Estado, como ese padre bueno, yo diría ese cuasi señor feudal, ¿no?, que regala a sus súbditos gas, electricidad, nos hacían creer que estaba todo bien. Pero eso no fue gratis, señora presidenta. No hubo magia. No hubo magia. La generosidad de ese Estado derrochador, ineficiente, inoperante, se cubría con subsidios. Subsidios mal direccionados. Subsidios que se pagaban con el esfuerzo de millones y millones de argentinos que trabajan todos los días y pagan sus impuestos. Para cubrir esos subsidios se recurría a la emisión monetaria sin respaldo. Esa emisión generaba inflación y más inflación, que paradójicamente, ¿a quién afecta en mayor medida la inflación? A los sectores más vulnerables, a esos que decían defender, a esos que decían proteger y que son los que justamente al usar todo su ingreso para sus necesidades básicas de consumo son los que más sufren las consecuencias de la inflación. Consecuencia del congelamiento hubo desinversión. ¿A quién perjudicó la desinversión? En el caso de la energía eléctrica, y pongo el ejemplo de La Rioja, a todos los usuarios, porque la ausencia de inversión hizo que la distribución en mi provincia fuera cada vez más cara. Llegamos a pagar una de las tarifas más caras del país. Y en el caso del gas natural, no se ampliaron las redes, bien lo decía el senador Bullrich, con lo cual se perjudicó a millones de argentinos que aún hoy siguen usando el gas en garrafa, condenados a pagar precios siderales, porque es el precio al que llega la garrafa al pueblo y no tienen otra que comprarlo, si no, no tienen acceso a este servicio y los condenamos a la precariedad. ¿A quién sí beneficia este proyecto en caso de convertirse en ley? ¿A los más pobres? No, señora presidenta. Esta ley, y sigo con el ejemplo de la energía eléctrica, solo beneficia a los usuarios categoría R1 a R6 y no a los de mayor consumo, que son los de categoría R7 en adelante. Y esto parte del error de creer que el menor consumo no implica vulnerabilidad. Es justo al revés, señora presidenta. Fíjese, los sectores más vulnerables de la población son los que más consumen. Y voy a explicar por qué. En general son hogares multifamiliares, son hogares que no tienen acceso a la red de gas natural y por lo tanto, en épocas como la que se avecina, donde empiezan los fríos, usan electricidad para calefaccionarse y por lo general, al ser viviendas humildes, tienen instalaciones eléctricas precarias, muy precarias, que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad y que generan pérdidas de energía. Estos usuarios que hoy están amparados por la tarifa social, los R7, R8 y R9, que aun cuando consuman más, no pierden el beneficio de la tarifa social porque cumplen las condiciones de vulnerabilidad requeridas en el sistema actual, los vamos a dejar afuera con esta ley que quieren sancionar. Por eso me atrevo a concluir en este punto diciendo que esta ley no protege a los más vulnerables, al contrario. ¿A quién sí beneficia, señora presidenta? Algo se adelantó también acá. Al cambiar la progresividad del esquema tarifario, beneficia a los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la ciudad autónoma y del Gran Buenos Aires. La paradoja, a los sectores de mayores ingresos. ¿Y quién va a pagar el costo de que volvamos a ser dadivosos y buenos con los que más tienen? Los del interior, los riojanos, los salteños, los mendocinos, los santacruceños. Con esta ley, señora presidenta, se aumenta la asimetría. Con esta ley volvemos al subsidio cruzado. El interior vuelve a subsidiar al puerto. Volvemos a la inequidad interjurisdiccional. Un vecino mío en la ciudad de La Rioja va a pagar, como antes,
una tarifa 70% más cara que la que se paga acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que, si bien faltan muchos discursos, seguramente muchos van a querer hablar de federalismo e invocar federalismo, pero no me vengan a hablar de federalismo con una ley como la que quieren aprobar, porque no solamente van a repetir viejos e históricos errores que se vienen cometiendo en la Argentina, postergando a los pueblos del interior. Finalmente, señora presidenta, quiero usar 2 minutos, no necesito más, para hablarles a los riojanos, a quienes represento. Y los represento a todos, a los que nos votaron y a los que no nos votaron. Y quiero decirles a los riojanos que si hubiera un atisbo para creer que esta ley nos va a beneficiar, si existiera la mínima posibilidad de que con esta ley se va a cambiar nuestra realidad, seríamos los primeros en acompañarla y votarla con las 2 manos bien arriba. Nosotros en la provincia tenemos una larga y triste historia en materia de energía. En la cuestión de la electricidad, venimos de la empresa provincial de energía, EPELAR, que después decidimos privatizar en la ola de privatizaciones de los 90, que después volvimos a estatizar, porque no le cerraban los números, entre comillas, a la empresa, que después volvimos a privatizar, convirtiéndola en Edelar Sociedad Anónima, y que ahora, hace unos pocos años, hemos vuelto a estatizar, convirtiéndola en SAPEM, Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria. En este vaivén, ¿sabe quiénes son los que siempre perdimos? Los riojanos. Perdimos cuando privatizamos, porque vendimos muy barato. Perdimos cuando estatizamos, porque pagamos más de lo que se debía. Y así, una historia cíclica. Y a mí me encantaría, como representante del pueblo de La Rioja, decirles a los riojanos que con esta ley se puede cambiar esa historia tan triste. Pero no se puede. A mí me encantaría, señora presidenta, decirles a los riojanos que una ley del Congreso de la Nación nos permitiría saber cómo está compuesta la factura de energía eléctrica en La Rioja. O que mediante una ley del Congreso pudiéramos obligar a que en La Rioja tengamos audiencias públicas. Hace 10 años que no tenemos audiencias públicas. La última fue en noviembre del 2008, señora presidenta. Me gustaría decirles que por una ley del Congreso podemos hacer que el ente de control, EUCOP, controle efectivamente a la empresa prestataria del servicio y que no sea más un apéndice del Poder Ejecutivo Provincial. O me gustaría que desde acá, señora presidenta, pudiéramos derogar una nefasta ley provincial, la 9323, que ya en el año 2012 nos coloca en emergencia en materia de generación, transporte y distribución de la energía en la provincia. Y que crea un Fondo Provincial de Emergencia Eléctrica que no es un cargo fijo, sino variable, fijado por el Poder Ejecutivo en base a cada categoría de usuario y al consumo, con destino a obras que nunca se hicieron, que nunca se ejecutaron, y para lo cual, paradójicamente, la provincia recibió miles de millones de pesos del programa Convergencia. ¿Qué pasó con todo eso? Con los fondos de la llamada Convergencia y con los fondos que aún hoy nos cobran en la factura de energía eléctrica en la provincia, no sabemos. Probablemente fueron al destino que suponemos, como tantos otros fondos que se mandaban a la provincia para viviendas sociales y demás, a engrosar el patrimonio de un grupito selecto de funcionarios. Me encantaría, señora presidenta, decirles a los sectores más vulnerables de mi provincia y de todas las provincias del interior, especialmente a los que viven ahí en Vinchina, al pie de la cordillera, o en la estación Mazán, en Arauco, que con esta ley les vamos a resolver el problema de la garrafa, que no van a tener que seguir usando garrafa. Pero no, les tengo que decir que sigan esperando. Les tengo que decir, como dice la copla, que hay que seguir penando nomás. Porque con esta ley lo que vamos a hacer es
echar por tierra todo el plan de inversiones y por lo tanto las redes de gas van a demorar muchísimo más en llegar a los rincones lejanos de la patria. Quisiera decirles, pero lamentablemente, esta ley que seguramente van a aprobar ahora no es una respuesta para la gente como pretendía sostener el senador Mayans. Esta ley es nada más ni nada menos que una pulseada de la oposición con el gobierno nacional. Y lo que quieren hacer claramente es retrotraernos al pasado. Y como bien lo decía el senador Bullrich, nosotros queremos construir futuro con la verdad. Solamente con la verdad vamos a poder dejar atrás tantos años de corrupción y despilfarro y olvido en la Argentina. La mentira, ya termino, señora presidenta, la mentira nos trajo muchos dolores. Recién el senador Mayans decía algo del libreto. Creo senadora, van 46 minutos los dos. Después no voy a poder hacer lo mismo con el resto, así que termino. Yo soy flexible, pero la responsabilidad es de ustedes. Termino muy cortito. Libretos eran los de antes, señora presidenta. Libretos eran los de antes. Cuando nos decían que no teníamos pobres, que teníamos menos pobres que en Alemania, pero en realidad no los medíamos para no estigmatizarlos, como si no medirlos, no mirarlos, hiciera que desaparezca la pobreza, ¿no? Nos decían que no había inflación, porque no se medía, pero la inflación la pagaban justamente los sectores más vulnerables a los que ellos decían defender y representar. Nos decían que la energía era barata, pero no lo era, alguien la pagaba. Cierro, señora presidenta, por estas razones y las que seguramente van a exponer los compañeros de mi bloque, tenemos una alternativa, que es la que hemos puesto a consideración de este cuerpo, y no trabajamos pensando en las próximas elecciones, trabajamos pensando en las próximas generaciones. Gracias, señora presidenta. Gracias, senadora. La senadora Odarda tiene su